Diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Hola, buenos días, señoras y señores. Nuestro saludo de respeto a nombre del medio de comunicación y de mis distinguidos invitados. Hoy vamos a contar con la presencia privilegiante de Gonzalo Ortiz, el asambleísta Patricio Donoso del movimiento Creo y el señor doctor Luis Verdesoto, intelectual y académico que honra al país. Vamos a topar dos temas. El uno, que naturalmente es pasar revista a lo coyuntural en materia de la consulta popular, y el otro, esta famosa policía política que nosotros la vimos actuar en nuestro propio entorno durante todas las mañanas. Siempre he venido con esa novedad que ya no era tan novedad y que más bien preferí omitir. Esa circunstancia de persecución clarísima era como una señal de focos, de luces, de persecución de motos, de vehículos, de automóviles, encendida de una cuadra a otra durante todo el trayecto, que lo tenían francamente definido, porque es obvio suponer por dónde uno viene, y la Secretaría Nacional pues se derivó en esta tarea de absoluta persecución a muchísima gente. Yo creo que a la generalidad de los colegas. Bien, señoras y señores, vamos a optar entonces por hablar precisamente de la CNAIN, que derivó su labor en espionaje. ¿De dónde pudo haber procedido o provenido esta iniciativa de persecución, doctor Ortiz? Creo que todo gobierno autoritario tiene miedo hasta de su sombra. Todo le parece mal, todo le parece sospechoso, todo le parece que puede dar lugar a conspiración. Todos son posibles enemigos, incluso sus propios colaboradores, y entonces tiene que vigilarlo todo. Este afán se muestra claramente con la instalación de la cámara secreta en el propio despacho presidencial. El presidente Lenín Moreno decía el otro día que ojalá no haya sido para grabar al buró político, y resulta que yo creo que para eso mismo era, y para grabar todo lo que pasaba en el despacho. Les grababa hasta sus propios coidearios, hasta sus colaboradores más estrechos. Hoy tengo un artículo, una columna en el diario El Comercio, en el que cuento pues que esta obsesión de grabarse a sí mismo pues han tenido varios presidentes en la historia. El caso más tal vez más sonado es el de Richard Nixon, que puso grabadoras en ese tiempo, no videograbadoras, pero grabadoras de audio. Igual secretamente. Secretamente en la oficina Oval, en la oficina privada que queda al lado, en Camp David, que es el retiro de la quinta de reposo de los presidentes de los Estados Unidos, en todo lado, y hizo jurar secreto. Solo 8 personas sabían, solo 8 personas, los técnicos que instalaron y 4 de su entorno inmediato, y uno de ellos le traicionó, Alexander Butterfield, que contó al Congreso de los Estados Unidos que había esas grabaciones, y entonces le empezaron a pedir a Nixon
que dé la grabación de la reunión del 18 de tal. Y él tuvo que entregar esas grabaciones. Y de una de ellas borró un pedazo de la grabación precisamente porque era incriminatoria. A la larga, a Fujimori, a Nixon y a otros de estas grabaciones le han sido boomerang, le resultaron contraproducentes porque fueron incriminatorias. Yo creo que si se pudiera tener las grabaciones de Correa, yo digo que da para novela psicológica, ¿no? Ahí en el ático en Bruselas, miles de horas revisando ahí las miles de horas que grabó, hasta el infinito, grabando lo guapo que era, lo fuerte que era, lo poderoso que era, las órdenes que daba. Y digo, no estará allí las pruebas últimas de la corrupción, en esas grabaciones que debe tener, pues, ¿no? En discos duros, en USB, ¿cómo será? Y estas últimas que le grabó a Moreno, ¿no tendrá también allá? ¿Cómo le mandaron? ¿Le mandaron por internet? Porque ahora es un archivito nomás, ¿no? ¿Cierto? Un archivo de computadora que se puede mandar por internet, o le habrán mandado la memoria flash para que tenga allá y revise lo que Moreno hace. La CNAIN debe tener un archivo gigantesco de un montón de cosas, ¿no? Si es que ya no le anticipamos antes. Pero el presidente como tal y sus íntimos, y uno de ellos era el que dirige la Secretaría Nacional de Inteligencia. Este caballero que sigue allí, no sé, parece que le cae muy bien porque le despiden los viajes cuando se despide el señor presidente actual, se va al exterior. Está ahí el Romy Vallejo. Sí. Romy Vallejo, sí, es preocupante que continúe él ahí, ¿no? Asambleísta, en el Parlamento no conversan a ustedes de el reggaetón, el play respecto al espionaje político que también debe haber actuado allí. Usted se cuidará mucho de conversar incluso con sus compañeros, estrategias que se tejen por cada circunstancia. Hagamos así, hagamos asado. Todo debe ser en un manto de secretismo. Pero lo que dice Gonzalo, con mi bienvenida a Luis Verde Soto, es que la videocámara secreta que hizo instalar Correa, que ha sido la PEPA, se activaba a voluntad y por control remoto. Y lo gracioso de todo esto, como dijo Moreno, con bastante sarcasmo, es que la apagaban a las 8 cuando en Palacio se hacía el barrido para detectar cámaras ocultas y la encendían más tarde. Él mismo debe encontrarse con un montón de grabaciones que deben haberlo hecho al propio presidente Moreno cuando vicepresidente o cuando visitante circunstancial alguna vez que se asomó por allí por Palacio, ¿no? Esto tiene un significado de estilo, es una cosa simple, es lo que han hecho todos los presidentes, pero con mayor alevosía, Rafael Correa, porque es una alevosía, una grotesca circunstancia de cómo ha querido mantener, digamos, en secreto partes, cuántas cosas habrán ahí, pero también de las otras, porque gente perseguida le ha dicho, si es que vos me sigues molestando, ingresas a mi casa, incluso detienes a mi señora, yo aviso todo y pare de contar. Entonces, las cosas en asociación de ideas pueden ser de una multiplicidad gigantesca. Esa herramienta de espionaje puede servirle en algún momento de harakiri al propio expresidente de la República. No sé qué opine el respetable Patricio Donoso, asambleísta vigente de Creo. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludo, por supuesto, a Gonzalo Ortiz y a Lucho Verde Soto. ¿Usted se ha preocupado de esta circunstancia que es Voz Populi?
No lo que han por hecho supuesto. recién. Yo no mucho porque hay una forma de cuidarse de todas estas satrapías y es ser decente. Claro. Cuando yo hablo, lo hago como que me estuviesen grabando. Entonces, no oculto nada. Obviamente hay estrategias del movimiento político que son conversadas entre quienes somos miembros del movimiento político, creo. Pero siempre estamos conscientes, al menos yo, de que alguien podría estarme escuchando. Entonces, con ese cuidado y la conciencia tranquila, pues las cosas no caminan mal. Sin embargo, y aquí viene la parte dura, hay un despacho internacional que dice que no es indelicadeza, como expresó el presidente Moreno, el tema de la Cámara. Es un grave delito, tipificado en el marco legal ecuatoriano y además en instrumentos internacionales que atentan contra la privacidad de las personas y, óigaseme bien, contra la seguridad del Estado. Seguridad del Estado. Artículos 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Que se tratan en esos por supuesto, conversatorios. y voy a hacer una analogía con algo que sucedió No le van a el 30S. contar cachos al presidente, claro, pues no. yo le voy a hacer una analogía de lo que pasó el 30S. El 30S, un grupo de ecuatorianos fueron al canal oficial, Ecuador TV, que ahora ya no está muy en manos de quienes sabemos, y rompieron una mampara, tratando de hablar, recordarán ustedes. Alejandra Ceballos estaba entre aquellas personas, Erazo también, recuerdo algunos nombres, y los sentenciaron a 8 años de prisión por delito contra el Estado. Y tuvieron que fugar a vivir en Europa. María Graciela Ponce también, de lo que recuerdo, y tuvieron que fugar del país. 8 años de prisión por atentar contra el Estado. A Edgar Terán, que de Dios goce, también lo querían sentenciar a 8 o 12 años de prisión por atentar contra el Estado. Mucho tiempo. Claro, porque tuvo que salir del país y ahí murió. Y resulta que esto, que es un delito grave, de acuerdo a la Declaración de Derechos Humanos y a los artículos 66, 19, 20 y 21 de la Constitución Política del Estado y a los artículos 178, 195 y 230 del Código Integral Penal. Muchos se rasgan las vestiduras en el oficialismo y dicen, hemos producido un Código Integral Penal actualizado a través del cual se castiga todo. Se castiga el femicidio, la mala práctica médica, la mala práctica profesional. Y esto, como decimos los quiteños, me va a permitir usted, Gonzalo, como decimos los quiteños, así decimos los quiteños, cuando algo es evidente y no se hace nada. Como también digo, cuando no se permite el juicio político al señor Glass. Y no se permite aun cuando una persona que está vinculada, y así lo aprobó la Asamblea por unanimidad, una persona, un funcionario que está vinculado a un caso de orden penal, es más que evidente que tiene responsabilidades de orden político y no se permite el juicio político. De modo que todo esto, toda esta trama, me hace pensar algo todas las mañanas, Gonzalo. Y yo escucho Radio Democracia y veo canales de televisión y leo medios escritos. Todos los días no hay canal de televisión, no hay noticiero televisivo, no hay noticiero radial. No hay titular de prensa que no aborde en las primeras 5 noticias esta, como decimos también los quiteños, esta robadera, porque es una robadera. Sí. Lo que ha habido es una corruptela brutal. Me bajé de un taxi hace 3 semanas al ir a un medio de comunicación y el taxista, al reconocerme como asambleísta, me dijo, oiga, asambleísta, qué bestia cómo han robado. Eso me dijo textualmente, qué bestia cómo han robado. Y claro, es palabras coloquiales del taxista. Y yo me puse a pensar cuando llegué luego ya a mi despacho legislativo, el hombre tiene mucha razón, esa es la preocupación que existe en toda la ciudadanía. En otras palabras, hay un clamor nacional porque se haga esa verdadera cirugía mayor a la corrupción, de la cual nos habló Lenín Moreno. Bueno, pues que no nos roben el estilete y el bisturí, pues para hacer aquella cirugía mayor. Y lo primero es transparentar. Algún acucioso periodista como usted, Gonzalo, me preguntó, ¿y cómo se logra la transparencia? ¿Verdad de perogrullo? Mi respuesta fue, siendo transparentes, pues, simplemente sin ocultar nada, sin blindar a funcionario alguno. El artículo 233 de la Constitución claramente expresa que no existe funcionario público exento de rendir cuentas. Y por supuesto ahí está no solamente el vicepresidente Glass, sino el señor Romy Vallejo también.
Es decir, es funcionario público que recibe sueldo del erario nacional. Sí, y buenos sueldos han tenido. Claro, y aquí están los cuadritos, 43 millones de dólares anuales, me parece que es el presupuesto. Entonces, toda esta gente tiene que rendir cuentas. ¿Cómo? ¿Con qué? Con transparencia, sin robarnos, no solamente la plata, sin robarnos el bisturí y el afilado estilete que se requiere para hacer lo que el presidente Moreno pidió, cirugía mayor a la corrupción. Pero ¿cómo entendemos esto, Luis? El instante en que estamos hablando de estos temas y el señor presidente nos dice lo que nos dijo el lunes. Conciudadanos, saludos a esta Cámara y también a la otra Cámara, a pesar de que creo que ya han estado dormidos. Al mediodía del día jueves 14, el personal de seguridad de la Presidencia detectó un punto de calor en la pared de mi despacho. Ellos destapan una cinta adhesiva del mismo color de esa pared y descubren una cámara oculta que al pasarle los sensores se evidencia que estaba funcionando. Y se me comunica, extraño, de ello recién al día siguiente, cuando estaba a punto de viajar a la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, durante esas 24 horas, el mismo servicio técnico que venía monitoreando esa cámara desde la administración anterior accede a las oficinas y qué casualidad, en el momento en que la Fiscalía realiza la inspección el viernes en la tarde, los cables aparecen desconectados. La primera pregunta es, ¿por qué había una emanación de calor en la pared la mañana del jueves? Ustedes comprenderán que yo no puedo contestar las ofensas con insultos. Mi educación y mi calidad de primer mandatario no lo permiten. El presidente debe comportarse de la forma como espera que se comporten sus ciudadanos. Por eso, sin insultos, contésteme, señor expresidente Rafael Correa, ¿a esta cámara o a la que usted puso? Primero, ¿usted ordenó colocar esa cámara? Segundo, ¿para qué la utilizaba? Espero que no haya sido para filmarnos en el buró político o a los ministros con los cuales conversaba. ¿Y con qué fines? El sentimiento es algo oscuro que va contra los valores mínimos de ética. Recordemos que en el Perú, en los tiempos de Fujimori y de Montesinos, se grababa sin escrúpulos, fisgoneando a todos quienes se reunían con el presidente. Y por eso están, pero en la cárcel. Y por eso fue precisamente los más grandes amigos del presidente de la República fueron a dar a la sombra. Y allí siguen muchos de ellos. En cambio que aquí sale el que obviamente uno colige, doctor Luis Verde Soto, que es el que ha dirigido esta estratagema de espionaje, le acompaña al señor presidente de la Asamblea en una tarea no tan secreta, sino bastante audaz, diría yo, por lo menos. Audaz, para muchos será valiente, para otros será porque él le conocía, o sea, justificable, porque él le conocía, porque le conocía en tanto en cuanto sirvió a la administración y combinó opiniones, realidades del régimen, tanto de Correa como del actual señor presidente de la República, compartió esos secretos de gabinete que siempre han existido y deben existir porque trabajan en equipo a favor de una causa. Entonces hay equivocados que piensan que están trabajando para una causa eterna. Entonces, ahí es donde no entendemos esa manera de actuar. Unos dicen, no, pero somos de la revolución. Y todo es por la revolución, han aprendido este eslogan. Todo por la revolución. ¿Robaste? Pero por la revolución, pues. Porque eso me sirvió para X circunstancia. Porque con eso pudimos solucionar y ganarnos la voluntad y los votos de gente de la ruralidad o de algunas provincias donde se requería de recursos, de apoyos, pero no robándole al resto de ecuatorianos, pues la plata sagrada del pueblo ecuatoriano. Ese es el punto de discrepancia que tenemos la gente de bien frente a estos ligeros que se autojustifican en equipo y se protegen entre ellos. Es lo que está ocurriendo en este momento. Porque pelean aparentemente, aparecen polarizados, digamos, pero el momento de defender todo por la revolución, ahí están de amiguitos, y tienen razón de ser amiguitos porque han pasado 10 años conviviendo el poder
juntos. ¿A usted qué le parece todo esto, señor doctor Luis Verde Soto, para un libro, ¿no? Para muchas cosas, para sufrirlo, para sentirlo, pero sobre todo para actuar. Creo que lo importante este rato es pasar a la acción, es decir, es un momento... ¿Cuál sería la acción? Bueno, la primera tiene que establecer el mismo presidente, que como escuchamos reconoce los hechos, pero no actúa. El paso que debe dar es no solamente diagnosticar lo que está ocurriendo en torno a su seguridad y a la seguridad del Estado, sino tiene que actuar, tiene que localizar responsables, tiene que localizar fuentes en las que se produce esa transgresión a muchos derechos individuales y colectivos. Porque en el Ecuador de los últimos años se inauguró con toda la ferocidad, se inauguró la ferocidad, ¿no es verdad?, de una transgresión del Estado a un derecho básico que es el derecho a la intimidad. Todos los elementos de la intimidad personal, la intimidad política, la intimidad de la comunicación, fueron transgredidos por este poderoso criterio moral revolucionaria de que todo era posible hacerlo por el bien superior de la revolución y por el bien superior de la lucha contra la pobreza en el Ecuador. Estas cosas que se intercambiaron en el Ecuador, se intercambió democracia en términos globales, pero también se intercambió seguridad de las personas, seguridad de los funcionarios, seguridad de la política. Y lo que asistimos este rato es a una muestra evidente de uno de los mecanismos de funcionamiento de un Estado mafioso, que es el chantaje. Es decir, una forma de articularte dentro de las relaciones de un sistema político, a veces es la relación obvia de la oralidad y la búsqueda de la opinión pública, y otra es el chantaje. Es decir, yo conozco de ti esto y esto otro, ¿no es cierto? Claro, y sobre eso actúa tú con estos límites que yo te pongo porque esto es así. En inglés funciona bastante mejor, la palabra es un blackmail, es un correo negro, ¿no es cierto? Cada vez te hacen conocer la presión que puede existir sobre ti. Ahora, esta transgresión dura contra la intimidad que obviamente genera absoluta inexistencia y absoluta temor sobre la existencia de uno, porque si algo supone uno es que no le están escuchando en todo ¿Por qué defienden la gente que nos está escuchando en la barriada quiteña, en el distrito metropolitano y en otras ilustres provincias a las que llegamos, ahora todo el mundo a través de nuestro sistema de televisión digital? Estará pidiendo es una opinión de un intelectual o de tres personalidades con un nivel intelectual y experimentado, con una lógica casi acercada a completa verdad, sin alabarles de gana, sino por la capacidad que a ustedes les caracteriza y la experiencia en el seguimiento del acontecer político nacional. ¿Con qué calidades se espiaban o bajo qué presiones o temores actuaba esta gente, especialmente en lo que escribe Roberto Aguilar para el importante medio Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil? Lo está haciendo bastante bien, con cada circunstancia dividido en etapas, ha dividido en panorámicas de cada realidad. Pero, ¿cómo me explican a mí? ¿Por qué defienden tanto? Dirá la gente. Me refiero a toda la gente que nos está escuchando. Luis, ¿por qué defienden con tanto ahínco, celo, miedo? Porque hay también temor de que el instante en que apresen, porque ya hay, así diga él que tiene medidas cautelares, que le han investigado en demasía y que de nada ha sido inculpado como es debido, porque no le han inculpado a nadie. Esos inculpadores potenciales son de ellos mismos. Entonces nadie, pero la gente sí ya pone el ojo, digamos. Y cuando la gente pone el ojo, los comentarios que alguien como Patricio Donoso nos hacía saber de aquel taxista
Esto ya es un vox populi, es una opinión generalizada. Entonces yo digo, ¿por qué le defienden estos revolucionarios a un vicepresidente que está hundido? Lamentable o para muchos felizmente ya está hundido, ya no tiene salvación. Todo lo que van descubriendo va contra él. No está hundido. Esta es otra palabra muy quiteña. Está hundido. O sea, ya no tiene salvación. Sin embargo, ellos aspiran a que por ahí algún milagro, y tiene que ser comunicacional o desinformador, el que les pueda dar a ellos el aliento de que tal vez el vicepresidente aguante el turno que le correspondió, así sea sin funciones. ¿O qué planes habrán contra Moreno, y etcétera, etcétera? Pues no. Bueno, yo creo que este es el punto, es finalmente ese. Antes de volver sobre el tema y cerrar el tema de seguridad y responder a tu pregunta de qué es lo que hay allí, yo creo que el tema central de Glass es un tema en que se anuda la corrupción y el autoritarismo. Se anuda esta cosa que trató de crearse en el Ecuador, algo muy parecido a lo que era el PRI de Salinas de Gortari, moderno, tecnocrático y totalmente corrupto y transgresor de todos los derechos. ¿No es cierto? Y creo que eso es lo que se trató de imponer en el Ecuador y es lo que está tratando de pasar acá. Yendo al tema de seguridad, lo que puede pasar en el Ecuador es de que el milagro que se espere justamente sea un atentado a la seguridad. Yo creo que finalmente lo que tenemos que ver es que en Ecuador hay que desmontar algo que se creó minuciosamente a lo largo de 10 años, que era una razón de Estado. Y esa razón de Estado prevalecía sobre la sociedad y la razón de la sociedad. Prevalecía sobre la razón de lo privado, prevalecía sobre la razón de lo íntimo, y aparentemente la única justificación que existía para todo acto público era creer que lo público es solamente estatal y que lo público era solamente su beneficio y lo público era solamente aquello que quienes manipulaban el Estado podían operar. Y así se creó estos desvaríos de la inteligencia. La inteligencia es algo que existe normalmente en todos los estados, que es una forma de entender lo que está pasando en los territorios, en las amenazas, que por cierto los estados tienen muchas amenazas este rato, amenazas del narcotráfico, amenazas externas, amenazas de frontera, amenazas de lo que se llama ahora intermésticas, es decir, que combinan lo doméstico con lo internacional. Pero sin embargo, yo creo que lo importante este rato reconocer es de que debemos devolver las cosas a su lugar, es decir, la seguridad debe estar encarnada en una visión de control social, una visión de quiénes son nuestros delegados, los asambleístas, que deben exigir, establecer los límites de la seguridad hasta donde debe llegar y entender claramente cuál es la necesidad de seguridad de Estado, que a estas alturas de la vida cada vez menos policías en las puertas de las casas persiguiendo a los agentes públicos, sino entender. La seguridad en el mundo ahora es entendimiento, es saber cuáles son las amenazas contra la existencia de los estados y las personas y tratar de preverlas. Y seguridad hay en temas ambientales, hay seguridad en temas de catástrofes, acabamos de vivir una catástrofe, hay seguridad en los temas de fronteras, hay seguridad en los temas de la delincuencia organizada, etcétera. Pero ahí nuestros delegados tienen que poner los límites hasta donde llegue la seguridad. Y evidentemente en el Ecuador estamos ante la necesidad de terminar con esta visión torpe, transgresora, terriblemente inhumana de, ¿no es cierto?, una razón de Estado contra la razón de la sociedad. En la actual circunstancia, en el escenario institucional democrático, aparentemente republicano, igualitario, buscador de verdades y de razones sociales importantes. Doctor Ortiz, ¿qué significa la personalidad o el perfil moral, político y ético de un fiscal general de la República en la actual institucionalidad? ¿Qué es el fiscal es el representante de la vindicta pública, es decir, de aquella capacidad del Estado de perseguir a los delincuentes, a los que han afectado sobre todo al propio Estado. Siguiendo la línea de razonamiento de Luis Verde Soto, que el Estado requiere de vigilancia ante las amenazas naturales y las generadas por el hombre a través del crimen organizado y demás,
El fiscal sería aquel que, una vez comprobado que se ha hecho un daño, o cuando hay sospechas de que se ha hecho un daño, perseguir aquello y llevarlo a la justicia y lograr que se castigue a los que han cometido crímenes. Pero esto todo está visto en la teoría del Estado desde la racionalidad y la legalidad. El gran problema de la década del Correato es que convirtieron al aparato de seguridad, al aparato de inteligencia, en persecución de propios y extraños, sobre todo de todos aquellos que ellos consideraban amenaza, porque ellos veían a la oposición como enemigos. En una democracia la oposición es oposición, no es enemigo. Pero el objetivo era también atemorizar. Atemorizar, chantajear, hacer el blackmail que decía el Lucho, pero el objetivo era también saber todo lo que estaban haciendo todos aquellos. Lo que está haciendo Roberto Aguilar con esta serie de reportajes que está sacando en Expreso es demostrar cómo todos, ahora anuncia que mañana va a hablar de cómo le perseguían o vigilaban a la sociedad, es decir, a los organismos sociales, a la CONAIE, al FUT y a todos los demás. Todos estábamos investigados. Y seguro que, si es que tiene documentación, Roberto Aguilar también hablará de los periodistas, a los que nos perseguían, a los que nos vigilaban, a los que nos controlaban, todo lo que hacíamos. Esta presencia del gran hermano que ve todo lo que sucede en la sociedad, que es típico de los regímenes autoritarios, también en el caso de la Fiscalía se pudo convertir en una persecución a los opositores. Lo del 30S que decía Patricio Donoso con gran solvencia hace un momento, la persecución a la gente que hizo cualquier cosa, como haber ido al canal estatal y en la presión de las cosas romper como esta mampara que nos separa de este estudio, de la sala de espera. Y ser acusados por 8 años. La persecución al médico, aquel jefe de la... Querían sentar precedente. Querían sentar precedente. Le persiguieron, le metieron preso y todo lo demás. Y ahora creo que es asambleísta, ¿no es cierto? El doctor... Muy parecidas a las autocracias de cuando se instalaba el Partido Comunista en el mundo europeo y en el mundo asiático. Pero han sido de más torpes, ¿no? Sí. Muy modernos en algunas cosas. Por ejemplo, cámaras controladas a control remoto y que se puede monitorear desde el celular. Ya, lo más moderno que hay. Pero ¿para qué? Para algo maligno, para esta concepción obsesiva y ya verdaderamente paranoica. Por tu celular te encuentran en cualquier parte. En cualquier parte. Yo tengo amigos que tienen fábricas y monitorean su fábrica desde el celular mientras están conversando con uno en una reunión de fin de semana. Saben si le abrieron la puerta, quién está en tal o cual de los ambientes de la fábrica. Si apagó la luz del dormitorio. Exacto. Y bueno, y también para la domótica que llaman ahora, es decir, la computación aplicada a la casa de uno, ¿no? Sí, el otro día un amigo abrió la puerta de su casa, del garage, a través del celular, abrió la puerta de la casa. Ya no con el controlcito que tienes en el carro, sino desde el celular abrió la puerta del garage. Esos avances... Esos avances, no creo que llegue a tanta la sofisticación de Lucho. Pero hay algunos que sí son muy aficionados a todo esto tecnológico y ahora es fácil, no es ni siquiera caro. Pero a lo que iba, todo esto utilizado para el mal, para una concepción autoritaria del Estado que sospechaba hasta de su propia sombra, que quería saber todo de todos y que convertía luego a cualquiera que veía como potencial amenaza, le convertía en enemigo. El caso más palpable y que quiero mencionar aquí, perdóneme, es el de Fernando Villavicencio, al que le siguen persiguiendo incluso en el gobierno de Moreno. Le hicieron llorar y tener miedo a su mujer antenoche, porque hicieron un operativo gigantesco para meterle preso. Fernando, que ha regresado de Lima, que hizo una nueva denuncia sobre las ventas de petróleo y que tiene que andar por los techos otra vez. No puede ser, esto ya tiene que terminarse. Y como bien has dicho, Gonzalo, a lo largo de esta entrevista, esta presencia de Romy Vallejo nos perturba a todos, nos asusta a todos, porque es el mismo que dirigió este aparato obsesivo y paranoico de Correa. Sí. Señor asambleísta Donoso,
Nosotros tenemos un criterio sobre un fiscal, pues, un fiscal, como decía Gonzalo, y como todos concebimos así, en años de formación, si se quiere, política, ustedes para practicarla y otros para comunicar, como el caso nuestro, y hablo en asocio con Gonzalo y con el mismo intelectual. Nosotros pensamos o tenemos un perfil obvio de que es un gran defensor de la colectividad, pues, un fiscal general de la República. Como yo me inicié en los tiempos de Durán Díaz, como yo me inicié en los tiempos de Ordóñez, ese veterano maravilloso que tuvo la intelectualidad de izquierda, ese hombre público tan significativo que Jaime Roldós Aguilera se fijó primerito en ese paisano Durán Díaz y rápidamente también, creo que era de Cuenca o de Quito, el de Cuenca, ¿no? Sí, apellido Hugo Ordóñez Espinosa. Exactamente. Entonces, con esto le paro a los rezagos que quedaban de su antecesor, pues dijo Roldós, de los antecesores, que le perseguían, y para mí, parte de ellos lo mataron, para mí. Precisamente yo recuerdo, eran mis primeros pasos en el Palacio Nacional de Gobierno, y ahí conocí a un Luis Verde Soto, a un César Verduga, que eran asesores del presidente Roldós. Entre otros había un grupo de unos 8 asesores, gente muy importante, gente de centro izquierda, por ponerlo así. Bueno, allí los fiscales eran fiscales y debían reunir determinadas características para ser fiscales de la República. Eso no importa lo que digan ahora las normas que regulan el trabajo de un fiscal. Esta es una institución universal y un fiscal en cualquier parte tiene que cumplir con determinados lineamientos de defensa a la sociedad y no al partido único, pues. Ni en las autocracias se ha visto un fiscal de esa naturaleza. Entonces, cuando yo me pongo en mi rico archivo, que no lo tengo aquí por si acaso, en mi rico archivo nos ponemos a ver, nos ponemos a examinar y encontramos una grabación. Eso es reciente. Cuando era asesor o estaba ya de candidato, el señor actual fiscal general de la República, el doctor Vaca, a quien le hago acuerdo permanentemente de la personalidad de su señor padre y de la ética que se manejaba, ese jefe de familia y un líder de la intelectualidad socialista que ayer con Víctor Granda comentábamos de él. Bueno, el asunto es que el señor fiscal Vaca piensa que lo que tienen que hacer los militantes de la Revolución Ciudadana y los que pertenecen al partido de gobierno es ampliar la posibilidad de permanencia eterna de este movimiento, de este partido único, cargado de autocracias. Vean ustedes, no, es que le vas a oír y te doy enseguida. Quería contarte lo que gritábamos ayer en las calles de Quito. Vaca actúa que Glace te fuga. Vaca actúa que Glace te fuga. Ese era uno de los gritos ayer en la marcha. Pero ese grito debe llegar también al Parlamento, porque el único organismo que puede obligar al fiscal es el Parlamento, es la Asamblea Nacional. Allí no se ha hecho tampoco ninguna minga de presión, por decirlo de esa manera,
contra el fiscal, en buena onda, desde luego, desde el nivel constitucional y de respeto a las autoridades. Pero vean el pensamiento, antes de ser fiscal, no creo que estoy cometiendo ningún pecado, simplemente le estoy trasladando a cómo él piensa, y es un hombre público y tiene que saber la ciudadanía cómo piensa él, y eso que le traigo un extracto nomás para que oigan los señores congresistas, asambleístas, como se llamen. Está en juego un modelo político, está en juego un sistema, está en juego un proyecto político que le ha planteado al país durante 9 años una enorme transformación, que le ha planteado al país durante 9 años una recuperación de la dignidad, que le ha planteado al país en los últimos 9 años una opción por la gente más necesitada. Claro, hay algunos sectores que no se sienten conformes, no están a gusto, no creen que este proceso debe continuar, pero hay una inmensa mayoría de la gente que ha encontrado en este gobierno una recuperación de lo público, un nuevo pacto social a través de una nueva constitución, la recuperación de la economía, que más allá de esta situación complicada en la que ha estado el país en los últimos meses por el descenso del precio del petróleo, ha sido una economía ampliamente volcada a la inversión, al bienestar, a la salud, a la educación, etc. Ese es el punto principal, es el punto nodal de lo que está en juego. Profundizar estos cambios, hacerlos que se conviertan en permanentes, en que la revolución no pare, y efectivamente un grupo de gente que lo que quiere es regresar a esa política de la componenda, a esa política del amarre, a esa política en la cual el ciudadano era lo último que importaba en la democracia. Creo que aquí además hay que dar un paso hacia arriba y hacia adelante. La discusión es la discusión de cómo profundizar el proceso. La discusión es la discusión de cómo hacer que esto sea más, que sea irreversible, que continúe este proyecto Pero político. se necesita un líder fuerte. Claro, entonces, una de las discusiones principales, más allá de las personas, es el contenido de los planes de gobierno. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a ofrecer al país? ¿Qué le vamos a proponer al país en una nueva fase en la cual concluye el líder Rafael Correa su mandato y arranca, esperamos que con la voluntad de la gente, arranca un nuevo presidente también del Movimiento Alianza País? En ese tema no existe Entonces, claridad. Claro, en ese tema, ¿qué es lo que importa? Lo que importa fundamentalmente, además o más allá de las figuras, más allá de los liderazgos fuertes que pueden tener Lenin, que puede tener Jorge, que puede tener el propio José Serrano, aquí hay un elemento que es fundamental: ¿qué le vamos a proponer al país? Y para que no sea la construcción de 4 o de 5 o de 6 expertos que se encierran en un lugar a escribir un programa de gobierno y a pensar o interpretar lo que la gente posiblemente quiere, este proceso de hacer un plan de gobierno con la intervención de la gente, de compartir con la gente sus observaciones, sus criterios, sus críticas, sus observaciones democráticas a lo que pudimos haber hecho mejor, a lo que no hicimos en su debido momento, es lo que debe motivar y está motivando al Movimiento País a arrancar desde hace unas pocas semanas, y que se proyectarán hasta posiblemente el mes de mayo, una serie de conferencias ideológicas a nivel nacional. Es decir, no fue suficiente o no ha sido suficiente estos 9 años de gobierno para tener claro hacia dónde se quiere caminar. No pueden ser nunca suficientes. Transformar un país que estuvo por décadas abandonado. Transformar un país en el cual los ciudadanos no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a la salud, no había infraestructura vial, no había inversión productiva, no había centrales hidroeléctricas. O sea, es muy fácil, puede resultar muy fácil para algunas personas hablar de la transición o de la alternabilidad, o hablar de que ya han tenido mucho tiempo en el poder, cuando no nos olvidemos que hasta antes del gobierno de Rafael Correa, incluso al principio del gobierno de Rafael Correa, todavía los ecuatorianos sufríamos apagones en el pleno siglo XXI. Cambiar la inercia. Cambiar la inercia, dice. Lo que queríamos recoger, y es otra la parte del discurso que instruimos distinta, pero en todo caso, digo yo, asambleísta Donoso, ¿cómo puede haber un fiscal que tenga ese empeño drástico de hacer política, si está en el estado llano como estaba, así hay estado de asesor del presidente, porque alude que fue hace un año, ¿es cierto?
cuando dio esta declaración a Ecuador TV, es de donde hemos recogido, no es de otro escenario, es de la televisión de ellos mismos. Entonces, allí es donde nosotros pensamos que el fiscal tiene que evadir la parte partidista y política. Y lo que estamos viendo, al detener, digamos, al nuclearle de protección al señor vicepresidente de la República, es cumpliendo la consigna de que Alianza País avance, permanezca, se agigante su empeño de dominio ideológico en el país y crezca y sea la bandera única, el partido único en esta sociedad ecuatoriana. Eso es claramente lo que dice. Y eso que hay otras partes que no le ha tomado en cuenta el compañero productor. Pero el señor fiscal sabe perfectamente lo que dijo en esa entrevista. Claro, no era fiscal, ha de decir él. Yo no era fiscal, yo tenía todo el derecho de propalar mis ideas y empeños. Pero digo, ahorita que se trata de ponerse corajudo, valiente y cumplir con su papel, con el rol que le ha encargado la sociedad y que las leyes y la constitución política del Estado establece como obligaciones de él. Con razón, no pasa nada con el señor que sabemos, pues. Entonces, ahí la cosa está bastante complicada. ¿Qué piensan hacer en la Asamblea Nacional, pues? Para exigirle al fiscal que cumpla con su obligación, pues. Gonzalo, el 1 de octubre próximo concluye la etapa de instrucción fiscal. Y allí vamos a ver cuál será el comportamiento del fiscal, de la fiscalía, con respecto a la instrucción fiscal y si incorpora o no al vicepresidente en temas más allá de una asociación ilícita. Vamos a ver. Es la prueba de fuego. Más allá de que es la prueba de fuego, creo que es la oportunidad de oro que tiene el fiscal de demostrar que es realmente un fiscal que actúa, como dijo Gonzalo Ortiz, la vindicta pública. El 1 de octubre, anótese en esta fecha, termina la instrucción fiscal. Primera cosa. Segunda, cuando yo escuché el 3 de diciembre del año pasado este caso de Odebrecht, asimismo escuché al fiscal anterior, y luego haré relación al actual, de que habían cláusulas de confidencialidad. Y lo primero que me viene a la mente es que no puede haber cláusulas de confidencialidad en temas de corrupción, porque desde niño me enseñaron que hay autores, cómplices y encubridores. Y eso de que exista cláusulas de confidencialidad, más allá de que en otros países pueda haberlos, me suena mucho a autores, cómplices y encubridores. Y le recuerdo a Gonzalo y a través suyo a la opinión pública que Ollanta Humala y su mujer están presos. Vea lo que le está pasando al señor Lula. Gonzalo Ortiz hacía referencia al caso Watergate, el hombre más poderoso del mundo. Terminó yéndose a su casa por grabar. Y aquí no pasa nada. Vamos a ver qué pasa el 1 de octubre. Yo no puedo estar de acuerdo, y hago mención primero al ex fiscal Chiriboga, de que sea fiscal general de la Nación alguien que fue ministro del régimen que está ejerciendo el poder en ese momento. Y Chiriboga fue ministro. Como ministro del agua fue el señor Paredes, luego presidente del CNE. Presidente de Petroecuador. Pues, exacto. Entonces no puede ser. Episodios no muy claros. No puede ser presidente del CNE alguien ¿Y cómo que fue premiaban ministro? a esta gente y les nombraba fiscales? Porque tienen todo lo... Por todo el andamiaje que se formó, por todo el andamiaje. Y lo que acabamos de escuchar, que usted lo acaba de poner al aire, Gonzalo, es un muy buen discurso de proselitismo político. Es un gran proselitismo político. Al cual tiene derecho. Tiene derecho, pero vamos a ver si la vindicta pública funciona esta vez. Exacto. Vamos a ver si funciona. Por eso le pido a la opinión pública que me escucha a través de EXA y Radio Democracia que se fijen en la fecha 1 de octubre, que es el final de la instrucción fiscal, donde debe haber receptado, no debe, de hecho receptó el fiscal nuevas pruebas o indicios de responsabilidad gravísima del vicepresidente. Por ejemplo, el tema de este señor Alfredo no sé cuánto, que acaba de entregar, Alcíbar, creo. no sé el apellido, que acaba de entregar un pendrive
con información que hace que el vicepresidente ayer haya tenido que aceptar en un medio de comunicación pública que sí se chateaba, pues. Sí. O sí se mandaba ¿Y ustedes correos. como fiscalizadores no piden una copia de esos? Yo fui aquel legislador. Para que oigan. Yo fui aquel legislador, Gonzalo, que el 15 de agosto, recién nomás, pedí formalmente al CAL, del cual yo formo parte como asambleísta de oposición, que se reversara el archivo del juicio político al señor Glass. Y esta vez ya no perdí 5-2, como perdimos el 18 de julio, perdí 4-2. Y resulta que no se dio en el CAL y no se dio paso a este tema. Pero en el pleno peor, pues no. No, en el pleno peor. Fíjese que hemos pedido cambios del orden del día para, por ejemplo, que vaya el señor Bernal, el que reconstruye Manabí, a la asamblea, se nos niega. Hemos pedido que vaya el señor Yalc a la asamblea, se nos niega. Porque, claro, aquí se da la fuerza del voto. Siendo así, lo que hay que hacer es actuar con coherencia y con responsabilidad y obviamente, con transparencia. Por eso es que estamos pidiendo que estos juicios se activen, porque el problema surge de que hay gente que se asusta porque queremos hacer un acto de fiscalización, un juicio político, y se nos dice, y es porque en 10 años no se hizo nada con respecto a fiscalizar de verdad. Y Gonzalo, el juicio político es el espacio idóneo y expedito para que un funcionario público pueda demostrar sus buenos quehaceres de haberlos. Y evidentemente hay que cumplir el artículo 323 de la Constitución, que claramente dice que no habrá, escúcheseme bien, no habrá funcionario público alguno exento de rendir cuentas. Entonces, estos funcionarios públicos deben rendir cuentas, más allá de lo que haga o deje de hacer el señor fiscal. Ahora, el tema del fiscal es un tema de orden penal. Nosotros como legisladores actuamos como jueces en juicios políticos, pero simplemente se ha blindado o se han blindado ciertos funcionarios y no se da paso al juicio político. Obviamente se dio paso a un juicio político de un señor que estaba afuera, pues, el señor Carlos Poli, que inclusive había renunciado a la Contraloría. Ahí sí, a tostarlo, Blum. Obviamente nosotros votamos a favor de la censura, ya no de destitución porque había renunciado. Pero cuando queremos activar esa cirugía mayor a la corrupción, simplemente a través del voto perdemos. Entonces, si usted me pregunta qué están haciendo en la legislatura, lo que nos corresponde. Le quiero recordar a la opinión pública que el CAL cometió un serio error, 2 errores, y 2 errores no hacen un acierto. El primer error, haber blindado el 18 de julio la opción de que pase a la Corte Constitucional el juicio político a Glass, bajo el entendido, que lo dice la propia Constitución, de que las pruebas se sustancian en el juicio político, no se sustancian en el CAL. En el CAL simplemente había que referirse si había o no las 46 firmas, habían 60. Si es que la argumentación sobre el juicio fue presentada, y vaya que buena argumentación fue presentada. Y tercero, escúcheseme bien, el anuncio de la prueba, no la prueba, porque la prueba se la sustancia en el juicio político. Para eso es un juicio político, porque si no, entonces que el CAL dictamine si es inocente o culpable. Ese es el gravísimo error que está cometiendo el oficialismo, que no está dejando que esos procesos de fiscalización, que significan transparentar toda este andamiaje de corrupción, no permiten que se transparente. Y ese es un error que les va a pasar factura. ¿Hacia dónde apunta el señor fiscal Vaca, Luis Verde Soto, con su experiencia de analista e internacionalista? ¿Hacia dónde, y de conocedor de las personas y los perfiles ideológicos, hacia dónde por el discurso incluso se colige que él no es muy partidario de que se conozca la verdad en el tema que nos ocupó esta mañana? ¿Hacia dónde camina el señor fiscal con el tema Glass? Así de claro. Yo creo que evidentemente hay una protección que, en lugar de ser el portador de la acusación pública en materia penal, se convirtió en protector en los laberintos de una justicia dependiente, ¿no es verdad? Recordemos de que la Fiscalía además es de este rato una entidad dependiente y no tiene la autonomía que históricamente tuvo en Ecuador la Fiscalía. Creo que es una corporación con un gerente propio que es el doctor Yal. A esa corporación es la que pertenece. A esa corporación es la que pertenece. Claro, la Fiscalía ya no tiene la autonomía que tuvo. Pero esto hay que recordarle a la gente. Es por un lado. Y el papel que tienen los que están en minoría en el Congreso es ese, recordarle a la gente contra lo que están luchando. Pero si se silencian y aparecen amigazos en los pasillos del Parlamento, bueno está por las consideraciones, los afectos, ¿no? Las vaciladas y todo lo demás. Pero en el pleno debe brillar un discurso contundente. Y no silencios que se masifican
y que dan vergüenza, porque yo, por ejemplo, que he cubierto la fuente cameral durante muchísimos años, créanme, desde las 8 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana, y a veces nos tocaba dormir en el palacio por atender un asunto e ir a la radio con un desenlace es decir, una cobertura sacrificada. Ahí aprendimos de todo, las cosas buenas, desde luego. Mira, yo creo que en el caso de la Fiscalía, entre las muchas cosas que hay que hacer, ¿no es cierto?, a futuro es tener un fiscal que sepa de temas penales, que tenga especialidad penal, que no venga de los pasillos de un palacio y aprenda, y se venga de los libros de derecho penal y aprenda que esta es la función básica que debe tener. Pero permíteme hacer una pequeña digresión, Gonzalo la puso, claro, y yo creo que se la merece. El día de ayer hubo una manifestación muy importante, que hizo algo vital para la política ecuatoriana. Estaba buenísima. Que es desplazar la política del eje de los conflictos entre país o al interior del país y poner el eje del conflicto ecuatoriano donde debe estar, que es entre fuerzas democráticas y antidemocráticas, entre fuerzas que representan un arco nacional enormemente grande e inclusivo versus quienes pretenden detener este proceso de transición a la democracia. Volvió, yo diría, pasaban varias cosas. Lo bonito del día de ayer, aparte de la masividad, aparte de la expresividad, aparte de caminar por las calles de Quito con cierta libertad, fue este sentido de alegría con que tuvimos quienes estuvimos en la manifestación, este enorme gusto de llegar al escenario de la política, plaza escenario de la política ecuatoriana, que es la Plaza de la Independencia, saber que Europa bien podía llegar. Durante una década no nos habían permitido llegar de ningún modo. Durante una década esa no fue el espacio de todos los ecuatorianos, sino de un grupo de gente que fanáticos, que asistía fanáticos asalariados. Mira, yo sería un poco menos contundente, diría, fue un conjunto de gente congregada por a veces un buen artista, a veces congregada por un sándwich, a veces congregada por la presión de este chantaje que le estaban sometidos y que tomaban posesión excluyentemente de ese lugar que de todos los ecuatorianos. Yo creo que eso ayer fue muy agradable en varias cosas. No había drones a quienes hacerles mala seña, me desacostumbré, no pude hacer malas señas a un dron. No había policías Robocops grandotes que nos perseguían, había unos policías vestidos de policías con quienes se podía dialogar y con quienes uno podía tener cerca. Había una cosa muy importante que es una policía que te separaba del Palacio Presidencial, pero no importaba porque habíamos estado ya en la Plaza de la Sociedad. Yo creo que eso es lo más importante del día de ayer. Respiramos bien, respiramos mejor, tenemos mejor oxigenación, este rato me refiero a la oxigenación política, y eso es lo importante que pasó ayer. Salimos de los corredores de la pelea de país y pasamos a un conflicto mayor, que es la necesidad de instaurar esta necesidad nacional y es muy importante porque el presidente de la República el día de ayer intentó convertirse en un árbitro. Cuidado, los arbitrajes suelen ser terriblemente difíciles cuando no tienes... ¿Y por qué dices eso? El presidente ayer planteaba de que la consulta popular se hará entre las preguntas, primero las de país, las 8 preguntas de país y el resto de preguntas. Planteó de que el tema está entre esta no traición al proyecto de país y aquello otro que dice la sociedad. Cuidado instaure un rol en que pueda ser rebasado por las circunstancias. Qué pena. Qué pena. Esperemos. Pero en la primera manifestación que se realiza en los casi 4 meses de administración del presidente Moreno y que por primera vez en 10 años no fue impedida de acercarse hasta la Plaza Grande, cientos de trabajadores marcharon ayer en Quito con la consigna "Únete pueblo, únete a luchar contra los corruptos y la consulta popular". Contra los corruptos y a favor de la consulta popular. Y cárcel para Glass. Todo esto, hay un destaque especial del diario La Hora en su primera plana de hoy.
bien hecho. Con una foto maravillosa de Isabel Robalino, que está a punto de cumplir 100 años. El 14 de octubre cumple 100 años Isabel Robalino y que estuvo en la marcha en su silla de ruedas. Increíble, delante, ¿no?, de todos. Es una mujer realmente una institución del Ecuador. Pero lo que iba es que esta recuperación de la Plaza Grande, es un muy buen título de la hora, la Plaza Grande ya es de todos. Esta recuperación de la que habla Lucho tiene que darse en la recuperación de toda la vida política. Por eso es que la CNAIN o tiene que cambiar de manos o tiene que cambiar de misión. No podemos vivir en la política si vamos a seguir siendo todos investigados, todos sospechosos, todos perseguidos. Es una de las reformas que Moreno tiene que hacer urgentemente y eso está dentro de su ámbito ejecutivo. Este Romy Vallejo puede ser que se le esté ganando la confianza yéndole a dejar en el aeropuerto, y como tú dices. También. Pero francamente no es la persona adecuada, ¿no? No es la persona adecuada. Fue a traerle al Capaya para... junto con Serrano. Claro. Entonces, algo... No saben en la asamblea. No, sí. Los asambleístas de oposición están pues un poco atados de manos frente al voto de la mayoría, ¿no? Pero eso también se va a derrumbar. Yo creo que a la larga ese bloque monolítico de Alianza País, por su propia supervivencia, van a tener que cambiar. Y eso es a lo que está jugando Moreno. Moreno tiene que ganarse una mayoría ahí que le respalde a él y que ya no siga pensando en el ático de Bruselas, sino que piense en la realidad del Ecuador. Y claro, una de las condiciones, creo yo, va a ser que en la consulta popular una de las preguntas sea terminar con las reformas que, entre otras cosas, instauraron reelección indefinida. Cuando se termina la reelección indefinida, se acaba el poder de Correa, porque hasta ahora le tienen miedo, por si acaso vaya a ser que vuelva, ¿no es cierto? Entonces los de Alianza País le tienen miedo más que entusiasmo. Ojalá, yo creo, no sé, me dicen, no sé si Patricio sea de la misma opinión, que se nota ya una fractura entre los morenistas y los correístas dentro de Alianza País. Sí. Pero yo creo que cada vez tiene que haber más morenistas y tienen que olvidarse de Correa y tienen que olvidarse del miedo y todos tenemos que respirar, así como esta oxigenación de la que habla Lucho. Claro. La oxigenación de ayer de la marcha, el hecho de que se haya llegado a la Plaza Grande, que no haya Robocops en cada esquina, que no haya esas concertinas, ¿no?, con alambres de púas que impedían los pasos por las transversales de la calle Guayaquil, que es por donde transcurren las marchas, ¿no? Y esa misma oxigenación debe llegar a toda la vida política para tratar, sobre todo, este punto esencial que es la corrupción. Tanto espionaje, espionaje, y no se dieron cuenta de que estaban robando miles de millones de dólares. Tanto espionaje, tanto Romy Vallejo, tanta CNAIN, tantos millones, viven o actúan desde la quinta esta de los Isaías, allá en el Valle, en una casa excelente que les dieron para que tengan su centro de operaciones. Y lo que me han dicho, yo he hablado con un oficial de la policía que ha trabajado ahí, dice, tienen los mejores equipos de última tecnología para perseguirnos, para espiarnos a todos. Entonces, tengamos oxígeno en toda la vida política para que el Ecuador salga de este pantano de corrupción en el que hemos vivido. Muchísimas gracias, asambleísta. Solo un temita. Hay una fecha de ingrata recordación en este país que no debemos olvidarla. Prohibido olvidar. 7 de mayo del 2011. La famosa metida de la mano en la justicia. ¿Qué daño le ha hecho al país esa famosa metida de la mano en la justicia? Que utilizaron a los toros, a los gallos y a los casinos para meter la mano en la justicia, cuando podía impedirse de los toros vía ordenanza municipal o de los casinos vía resolución del Ministerio de Turismo. Se le metió la mano en la justicia a confesión de parte, relevo de prueba. Y ahí se eliminó, por ejemplo, el informe previo para las contrataciones públicas. Y nos construyeron carreteras sin informe previo de Contraloría, muchas de esos contratos multimillonarios, teniendo en cuenta que en la práctica esas cosas se construyeron no con la plata sino con créditos. Estamos endeudados para haber construido aquello que se construyó. Y ahí nació
la falta del informe previo, y luego vinieron temas como las enmiendas a la Constitución que declararon a la comunicación como un servicio público, como que fuera agua potable, luz eléctrica o alcantarillado, cuando es un derecho humano. Y de ahí devino esa persecución a los medios de comunicación tan torpe que en este país se castiga a un medio no por lo que dice, sino por lo que no ha dicho. Increíble, pero cierto. Y siempre digo esta frase, y si se cansan, que se cansen. Si Ripley resucitase, se vuelve a morir. Al ver que se le sanciona a un medio de comunicación allá en un país pequeño latinoamericano llamado Ecuador, porque un medio de comunicación no dijo determinada cosa. Increíble, pero cierto. Yo voy a tomar también 2 segunditos. Hay que rematar estas cosas. Desde luego, ¿no es luego, cierto? con todo derecho. Luis Verde Soto. Quería recordar simplemente a los seres humanos cuán siniestro y degradante es ser un voyerista. Es mejor ser un actor. Los voyeristas viven de la forma taimada. Hay que ser actores, y creo que los ecuatorianos debemos pasar a ser actores permanentemente y dejar a estos voyeristas en el vagón de la historia. Muy bien, muy bien. Me encantó aquello y es un remate digno de esta hora de plática que hemos mantenido en la cadena Democracia. Y es por eso que yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en